KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 2 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Primer miércoles o primer día de Cuaresma. Hoy, bueno, pues la Grey Católica irá a esa imposición de las cenizas en este miércoles de ceniza. Atípico, por cierto. Bueno, terminaron los carnavales. Hubo movimiento importante hacia el interior del país, pues en un momento en el cual los casos de COVID están a la baja. Ayer, pues, una positividad de 6, un poco más de 6.6%. Así que estamos entrando en el control de la pandemia. Pero, obviamente, el tema internacional es el tema de portada en el mundo entero. Bueno, y esta ofensiva rusa y esta ofensiva mundial en contra de Rusia, no solamente en el Parlamento Europeo, sino que fue mencionado ayer en el discurso de la Unión del presidente Joe Biden. Un discurso realmente esperanzador. Habló de su lucha frontal contra el COVID, habló sobre las más sanciones que le deben venir a Rusia y sobre todo, pues abre, yo creo que en el tema médico, abre una puerta importante, porque habló de que el cáncer será una enfermedad que tendrá avances durante su mandato. Vamos a verle pues, en otra dimensión. Habló del costo de las medicinas, habló de del tema del trato a los veteranos y los costes médicos. Así que un discurso esperanzador donde mucho más sanciones a Rusia, mucho más sanciones a sus componentes y a la venta de componentes de repuestos de aviones. Recuerden que ya Aeroflot no está volando hacia ningún lado, tiene pues el espacio cerrado del mundo entero y Rusia también ha cerrado su propio espacio aéreo. Séptimo día de esta invasión a Ucrania, hoy al mediodía habrá una protesta convocada por la comunidad ucraniana en el Parque Urraca. Así que así andan las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Espero que todos hayan disfrutado estos días de asueto. Hoy es miércoles de ceniza. 2 de marzo. ¿Y qué día? ¿Y qué día? Para darle todos los informes de una forma, de manera más sucinta, porque narrar todo lo que está ocurriendo es complicado. Vamos a darles el análisis, porque usted debe tener ya una cantidad de información. Vamos a ponérsela en contexto. La primera cosa, Fernando, es conversarles a nuestra audiencia e informarles sobre el discurso que ayer pronunció el presidente de los Estados Unidos, el mensaje a la nación de Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos, en un discurso muy bien preparado para la ocasión, por eso es que el presidente va a ese discurso con un índice de popularidad muy bajo, Sí. el segundo más bajo de la historia de los Estados Unidos en cuando se da este tipo de mensajes. Va el presidente con una agenda interna complicada y en medio de una guerra. Pero los Estados Unidos es un país de guerreros. Entonces, el discurso fue diseñado de forma tal que el presidente tocara los temas de una forma tal que fuera llevando la audiencia a puntos en la que él pudiera presentar a los problemas que a la gente le interesa. Y claro, uno de esos temas es la inflación, sin duda alguna. Pero cuando habló el presidente Biden de Ucrania, logró cosas que muy poca gente se hubiera podido imaginar en este primer año del presidente. Primero logró unanimidad, aplausos del Partido Republicano, cuando se refirió a Ucrania y pidió que se pararan todos y dieran un aplauso prolongado al heroico pueblo de Ucrania. Y ahí se encontraba el embajador de Ucrania en los Estados Unidos. Explicó las medidas que se estaban tomando contra el presidente Biden y su gobierno en Rusia. También recibió Aplausos. el respaldo de los republicanos. Acuérdense que este es el Senado y la Cámara de Representantes. Las dos cámaras. Es el Congreso, ¿no?, reunido en su conjunto. Es la segunda vez que lo hace el presidente de los Estados Unidos. Y cuando fue a los temas nacionales, no utilizó la grandilocuencia de su gran proyecto de infraestructura, sino se dedicó a mirar cosas en detalle, más
al sentir de los Estados Unidos. Una de ellas es la inflación. Ellos saben que esta acción de quitar uno de los principales productores de petróleo del mercado trae como consecuencia un incremento en los precios. Ayer el barril de petróleo, el West Texas subió a $104 el barril. Los Estados Unidos, haciendo uso de sus reservas y en conjunto con otros países, ha puesto en el mercado 60 millones de barriles para tratar de bajar el precio. 60 millones, entre todos van a ser 60 millones. 60 millones, 30 millones de la reserva de los Estados Unidos, que es multimillonaria, tienen cantidad de petróleo acumulado. Bueno, han sacado, y ese efecto no se sintió ayer, probablemente se sienta en los próximos días, pero... Y él habló ayer de algo que realmente es esperanzador también para el hombre común, y es su lucha frontal contra la epidemia de los opioides. El opioide, el cáncer, la necesidad de tratamientos mentales para veteranos, de los problemas mentales, de atender los problemas mentales, no solamente de los veteranos, sino del país, sobre todo por esta crisis de los opioides. Habló del hombre común, de que su administración ha generado mayor cantidad de empleo, lo cual es cierto. Fue un discurso complicado, en una época complicada, pero un discurso bien diseñado para darle un mensaje claro a Putin de que hay una unidad en los Estados Unidos, en el Partido Republicano, por lo menos el republicano que está en el Senado, independientemente de lo que diga el señor Trump, de que este señor Putin es un genio, que lo admira, ¿no? Bien. Entonces, creo que ese fue un discurso, Fernando, bien elaborado, que logró movilizar ante la opinión pública que frente a la situación global que vive el mundo, hay unidad en los Estados Unidos. Y que frente a la agenda doméstica hay sectores importantes de la sociedad que sienten temores. Y él dijo, no hay que temer, estamos preparados. En el marco de eso, cuando él estaba dando ese discurso, las bombas seguían cayendo sobre Ucrania. El presidente Vladimir Putin y su estado mental, quizás yo le mandé a Fernando un resumen de la CNN sobre el estado mental, y la inteligencia norteamericana se ha centrado en entender el estado mental del señor Vladimir Putin. Porque lo que está haciendo en Ucrania es una literal masacre. Sin duda alguna, Rusia tiene mayor capacidad de fuego. 10 veces más. Lo que no esperaba, así, es la resistencia ucraniana, que hoy entra en el 7º día, pero tampoco esperaba la baja calidad de combate de las tropas rusas. La inteligencia inglesa, acuérdense que estamos hablando de las inteligencias, porque la información que está corriendo depende de quién usted escuche. Claro. Entonces, les recomiendo que vea todos los informes de la inteligencia del mundo. Eso está en todas las redes, en todos los medios de comunicación masivos, la BBC, la televisora alemana, también lo que hicieron con la RT y con Sputnik. Bueno, la cerraron. La cerraron en Europa, todavía uno lo puede ver aquí en Panamá está. Yo no sé qué porque el RT antes de esto se ha convertido en una especie de arma de Rusia directamente, porque RT no es una televisora independiente, RT es un instrumento de gobierno ruso. Y ha sido cerrado en Europa. Aquí sigue funcionando, RT, diciendo todas clases de mentiras contra la historia de Ucrania. Nada más que le dando, cuando Ucrania era Ucrania y Kiev era Kiev, Rusia era un principado, una aldea, eso es lo que era Rusia. La Rus de Kiev. Y negar lo que quiere negar el señor Putin, de que Ucrania no tiene el derecho a Ucrania, que Ucrania lo creó la Unión Soviética, eso es una falsedad. Tantas las que ha dicho, como por ejemplo que la masacre y del nazismo que hay en Ucrania, el nazismo es lo que está aplicando él. Sí. Bueno, en el marco de todo esto, ha surgido una serie de medidas que yo quiero que usted estudie y vea el replanteamiento global. Voy a partir por América Latina. Ayer, en el Consejo, en la Asamblea, recuerde que cuando el Consejo de Seguridad se reúne, que son los 15 miembros, los 5 permanentes más los 10 que son temporales, cuando ellos se reúnen, los 5 grandes tienen derecho a veto allí.
Y cuando se pasa una resolución, y aunque haya mayoría, vetan. Nosotros fuimos vetados por el Consejo de Seguridad aquí, pero el mundo vetó a los Estados Unidos. Bien. Cuando se habló de condenar la invasión rusa, el Consejo de Seguridad, Rusia vetó eso. Entonces, a solicitud de los Estados Unidos y de otro país más, se sometió a votación una resolución para llevarlo al Pleno. Y como ahí no hay derecho al veto cuando se trata de pasarlo administrativamente al Pleno, entonces, por mayoría absoluta, se pasó al Pleno. Y en el Pleno, una gran mayoría de los países del mundo, yo diría la mayoría de los países del mundo, votó a favor de que se declare la invasión de Rusia como un acto de agresión. En esa entrevista, la República de Panamá, a través de su embajadora, nuestra embajadora Marcova Concepción, expresó el rechazo de la República de Panamá a esa invasión, contundentemente. Solo 3 países de América Latina se pronunciaron a favor de la invasión. Sí. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Utilizando fraseología de respaldo a Putin y respaldo a una intervención militar y negando la historia o desconociendo la historia real. El señor Maduro fue más allá. Anoche habló con el señor Putin diciéndole que ellos, el pueblo venezolano, bueno, él debe hablar por él. Sí. El pueblo venezolano jamás podría estar de acuerdo con una intervención de esa naturaleza. Un pueblo que por naturaleza es un pueblo solidario. Observen el papel de la República Popular China. Les dije a ustedes que este era importante. ¿Por qué es importante China en esto? Usted habrá oído de las aplicaciones de lo que se conoce como las medidas SWIFT, el cerrar. El SWIFT es un sistema de mensajería mundial para las transacciones interbancarias. 11 millones Hay 11 millones de transacciones de banco. Y transa más de 100 mil millones de dólares diarios, de dólares. Si usted no está allí, usted no puede pagar ni recibir por ese sistema. Rusia y China habían montado uno paralelo, pero todavía no tiene el fuerte. Ni la confianza del resto del mundo. Este sistema SWIFT le ha cerrado las puertas a las transacciones chinas. Que por cierto, eso está en Bruselas, no en Estados Unidos. Sí. Pero el mecanismo ha sido tan efectivo que el rublo se ha devaluado en 40%. La bolsa de valores rusa ha tenido que cerrar. La compañía que construyó el oleoducto Nord Stream 2, que es una subsidiaria de la Gazprom, una compañía energética rusa, privada, era estatal. Sí. Y creo que es privada. Creo que privada. Que ahí no se sabe lo que... Shell se retiró de ella. ExxonMobil se ha declarado en quiebra porque no tiene liquidez. Entonces yo creo que ustedes se lean un análisis que hizo el premio laureado de economía Paul Krugman sobre su impresión. Él creía que la economía rusa era más sólida y se ha dado cuenta ahora de la debilidad estructural de la economía rusa, que depende mucho más de las importaciones, que son bajadas por su producción masiva de gas natural y de petróleo, y la debilidad general de la economía, que cuando le aplicaron estas medidas, el rublo se desploma. Recuerde que Rusia tiene más de 650 mil millones de dólares en activos, en reservas, pero esas reservas están en el extranjero, sí, que ahora, de hecho, están congeladas ya. En dólares, en euros también. En dólares y no, en monedas extranjeras, en dólares extranjeras principalmente, y en activos de deuda. Pero si yo no tengo relación, ¿qué voy a cobrar? Y esto va a tener un impacto importantísimo, lo está teniendo, que ha provocado una especie de estampida en los bancos rusos de la gente sacando sus recursos. Y aquí viene el primer problema. Usted no va a RT, ni a ninguna de las, ni a Telesur, informar, ni a Cuba, informar sobre las grandes manifestaciones que dentro de Rusia están ocurriendo en este momento, particularmente porque ya los ciudadanos comienzan a sentir esto. Y le han aplicado una serie de medidas de restricción a la oligarquía rusa. Yo leí un comunicado del Partido del Pueblo de la República de Panamá,
Y yo quisiera, me pareció, no sé si usted lo leyó, un comunicado fuera de contexto, pero antihistórico. Porque la Rusia de hoy, mis queridos amigos del Partido del Pueblo, está controlada por la oligarquía rusa, que la privatización acelerada que dirigió el señor Putin distribuyó. Eso se parece más a la Rusia zarista que a la Unión Soviética. Distribuyó los activos a sectores privados que a su vez reintegran a Putin y su combo miles de millones de dólares. Bueno, le doy una idea. Uno de los tantos, de los 103 más grandes millonarios de Rusia, tenía un yate de $1.000 millones. Wow. Póngase a pensar. ¿Cuánto tiene que tener? ¿Qué tiene que tener un yate de eso para tener $1.000 millones? Valer. Bueno, todos esos multimillonarios han visto congelados sus activos. Si usted ve una foto que sale del Central Park en Nueva York, grandes propiedades de alto valor están en manos de ellos. Bueno, congelados todos esos activos. Entonces, estas medidas son medidas muy fuertes, de las más grandes que yo haya visto que se haya tomado en el mundo, están afectando la economía y obviamente están afectando el mercado. ¿En qué medida nos afecta a nosotros? Nos afecta en el sentido de que, primero, el barril se ha disparado y estaremos pagando más por la gasolina y por los derivados del petróleo. Sobre todo el gas. Ojo con el gas. En Europa. No, ojo con la producción de gas mundial. Pero el gas de cocina. Hay suficiente capacidad de producir gas, solo que la gente espera que tú te gastes tus reservas, claro, y yo guardo la mía. Entonces, creo que en este momento esto va a dar origen a otras nuevas situaciones. Y fíjese la primera cosa que hizo Putin, que logró Putin: la unidad de Europa y la unidad del mundo contra una causa común. Hace tiempo que no se veía eso. No, además que el tipo realmente es el resucitador de la OTAN. Trump había dejado la OTAN a punto al borde de la inanición y este señor la ha resucitado. Y mire, país por país rápidamente, ¿no? Alemania, un país que desde la Segunda Guerra Mundial había tomado la decisión que no iba a mandar armas a ningún área de conflicto. Y Alemania, además de suspender la operación del Nord Stream 2, el gasoducto que venía de Rusia, y que ahora la compañía se declaró en quiebra, toma la decisión de rearmarse con un presupuesto superior a los 120.000 millones en los próximos años, para tener su propio ejército, su propia capacidad de defensa, con el 2% del Producto Interno Bruto. Lo que un día pedía el señor Trump, lo logró Biden con la guerra que hizo Putin en Ucrania. Suecia, a la que amenazó, y Finlandia, a la que amenazó Putin con serias medidas de restricción, ambos retaron a Putin y mandan material bélico de combate y además cierran puertos. Turquía, que es miembro de la OTAN, cierra el estrecho de Bósforo e impide que barcos rusos pasen por ahí. Igual pasa con España, igual fue el más duro en todo esto ha sido Gran Bretaña, que ha sido duro, Japón, Corea del Sur, para dar las economías de más peso. Me llamó la atención el análisis de Krugman, porque él explicaba que esta debilidad económica va a tener un efecto muy duro en largo plazo, en corto, mediano y largo plazo en Rusia. Esto quiere decir que la guerra la está ganando alguien, ¿no? La guerra, sin duda alguna, la capacidad militar de ofensiva la tiene Rusia. Lo que no sabíamos era la calidad de los militares rusos o la baja calidad de los militares rusos, y hay problemas en la cadena de suministro, mantener 150.000 hombres sin tener capacidad, le falta alimentos y le falta, pero ellos pueden mantener misiles de largo. ¿Qué es lo que está pasando? Ucrania está bajo un bombardeo. Yo no tengo la menor duda que militarmente Rusia puede ganar la guerra, esa, pero puede perder su papel en el mundo. Y esto está generando una situación de tensión
en Europa, sí, van a pagar un precio alto. Pero pagarán un precio más alto si no detienen a Putin en Ucrania. Y Putin se ha encontrado con otro problema. Los ucranianos, y hay quienes aquí en Panamá no han leído la historia de Ucrania, yo les recomiendo que se lean la historia de Ucrania. Ucrania ha sido acosada por Rusia. En la era del estalinismo, millones de ucranianos murieron de hambre. El Holodomor. Murieron de hambre. Y hay un sector importante de la población, ¿cómo se llama? Ucraniana, que siente un odio ancestral y duro. Y está peleando en las calles con una cosa que no dan las armas, que es el espíritu patriota de los ucranianos. Entonces es muy difícil, en una guerra de tanques, pelear en una ciudad. Este no es el desierto. Sí, eso es una pesadilla. Porque usted no tiene la visión completa, las calles, la gente, los francotiradores, y está llegando mucha arma antitanque. Porque Rusia apuesta a su capacidad de tanques, pero para mover un tanque usted necesita combustible, necesita logística. Y entrar en un país hostil con logística no es tan fácil. Además, y si tú la ganas, ¿cuántos van a ser los costos de la ocupación? Uno sabe, en conflictos de esta naturaleza, cómo comienza una guerra. Lo que uno nunca sabe es cómo termina esta guerra. Entonces, cuando usted hable de si las medidas son efectivas o no, primero entendamos que las reservas que tiene Rusia son reservas que ya están en una parte congelada en el mundo. Y uno de los papeles más importantes a la que hay que prestarle atención es el papel de la República Popular China. ¿Y por qué? Porque Rusia y China, que tienen un desencuentro histórico. Sí. O sea, la República Popular China, desde Mao Zedong, desde que inició su revolución, no confía en Rusia. Ni Rusia confía en China. Pero en esta coyuntura, antes de la guerra, entre Xi Jinping y Putin se generó un nivel de interés, porque eso es lo que es al final la política, de intereses. Y se aumentó el nivel de comercio entre ambos países, pero los niveles de desconfianza existen. Y la economía china, comparada con la economía rusa, es 1000 veces superior. Sí, una cosa... Es 1000 veces mejor y mayor. Y tiene muchas más cosas que perder. Y China no está dispuesta a poner en peligro eso. Ya lo ha expresado en diferentes situaciones más. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, para expresarle él, ministro chino, la posición de China en contra del ataque a una nación soberana. Y esto va a dificultar las relaciones entre Putin y Xi Jinping. Xi Jinping tiene una visión estratégica mucho más completa. Para Xi Jinping, la guerra no es el camino, es la coexistencia pacífica lo que le permitió a China el desarrollo fantástico. Pero Putin depende ahora de China para su intercambio y mantener a flote la ya maltrecha economía. En los pocos días que lleva, más daño ha hecho la economía que la guerra misma. Putin está haciendo una barbarie en Ucrania. Pero él pensó que lo podía hacer sin ningún problema. ¿Cuál va a ser el futuro de esta guerra? No sabemos. Nosotros sabemos cómo comienzan las guerras. Lo que no sabemos es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que el mundo occidental, y quizás esta fue una de las principales mensajes de Biden anoche, es la democracia contra el autoritarismo. Eso es lo que está en juego. Y Europa ha sentido lo mismo. Por eso usted ve la reacción europea de países como Dinamarca, como Suecia, como Suiza, países buscando la paz en estos conflictos. En nuestra América, aparte de estos tres países que van a sufrir
De hecho, el que no pueda moverse de la flota Aeroflot le da un golpe terrible a la economía cubana. Exacto. No hay turismo. Y ahora se le va a dificultar más a Putin darle apoyo a Nicaragua, a Venezuela. Y gran parte del oro de reserva que tiene Putin, todos los pagos que Venezuela hacía con el oro venezolano de las cosas que compraba en Rusia. No se crea que eso es gratis. Entonces eso es nuestro continente. Pero Argentina, por ejemplo, ayer condenó en términos duros. ¿Por qué? Porque Argentina está más pegada a nosotros en nuestro continente y porque además tiene una cuenta por resolver con el Fondo Monetario Internacional. En este mundo interactuante, ¿podrá Putin atreverse a apretar el botón atómico? No sé. Pero en este momento todos los satélites del mundo están sobre las armas rusas, que todos saben dónde están, pendientes de los submarinos, dónde se mueven, todo. Y todavía no hay movimientos que indiquen que vamos a hacer una guerra nuclear. Pero en nuestra América, desde Boris, al que el señor Maduro llama un cobarde, desde del acosado presidente peruano, Pedro Castillo, que algunos vaticinan que en julio se va, hasta la situación crítica que vive un país invadido por el narcotráfico como Ecuador. La posición de Colombia dura y firme porque Colombia ya tiene ciertos niveles de relaciones con la OTAN, yo creo que ustedes sepan. Sí. Es uno de los pocos, es el único país de América Latina que lo tiene. A un Bolsonaro que ha decidido que declararse neutral, a pesar que su vicepresidente se declara en contra de la guerra. A un presidente de México que condena la invasión, pero dice que no tomará ninguna medida para respaldar a Ucrania. Y Panamá, que ha condenado la guerra. En el marco de esta situación, esperemos varias cosas. Esperemos más muertes en Ucrania. Esperemos más sanciones, más restricciones en el mundo. Vienen días complicados, es donde la prudencia es lo más importante. Gobernar ahora es más complicado, porque no hay espacios. Cuando estas cosas se tensan de esta forma, es muy fácil, desde la esquina del que está observando la guerra, dar indicaciones para el que está peleando o que pueden llevarlo a pelear, que tiene que defender su pueblo, tomar decisiones. De manera que los presidentes se encuentran, primeras ministras, mire la posición de la primera ministra de Suecia, Ardern, dura. Ardern no, ¿cómo se llama la de Suecia? Es una mujer dura. Bien, en el marco de esa situación, nosotros vamos a recibir fuertes presiones en el petróleo, pero vamos a recibir también una coyuntura importante, porque la guerra está en los mares. Observe lo que está pasando. El Bósforo cerrado, usted conoce, Fernando, está cerrado. Los Dardanelos también. En los Dardanelos está cerrado. Hay puertos que se van a cerrar. Y dentro de los estrechos del mundo que transportan, estamos nosotros. Por eso cuando pidamos cosas, pensemos en Panamá. ¿Y quién es nuestro aliado en coyuntura del mundo? ¿Quién es nuestro aliado? ¿Y cómo funciona nuestro canal? Que tiene relaciones con 176 países del mundo. Mire lo que está pasando en los puertos, en Amberes, lo que está pasando en Odesa, lo que está pasando en el estrecho de los Dardanelos, lo que está pasando en mares de Suecia, lo que está pasando en Holanda, que se ha radicalizado, porque si alguien vivió la barbarie del fascismo, ese país, el reino de los Países Bajos.